Fue el 12 de enero de 2010, a media tarde, cuando un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter convirtió a Haití en un infierno. Los datos lo dicen todo. 316.000 fallecidos, más de 300.000 heridos, 105.000 casas destruidas y 1,5 millones de personas en la calle. Antes de que llegara el socorro internacional y los medios de comunicación de todo el mundo, hubo personas anónimas que salvaron un montón de vidas, entre ellas la hermana Isabel Sola, misionera catalana que estuvo 14 años en Guinea Ecuatorial y lleva 3 en Puerto Príncipe. Estaba dando una clase de español a una religiosa de otra congregación y estaba en la sala de estar cuando lo primero que oímos fue un ruido impresionantemente profundo que hizo la primera grieta en mi casa y el suelo temblaba de tal manera que lo primero que dijimos, salgamos fuera y nos caímos fuera y nos caímos al suelo, no era imposible caminar. Cuando levantamos la cabeza, una nube de polvo que no veíamos nada, nos cubrió, nos quedamos blancos del polvo. El ruido fue tan estremecedor que lo primero que pensé, la escuela de al lado se ha caído, que es aquí donde estamos ahora. No se veía absolutamente nada y yo por un momento dudé, ¿entro o no entro? Cruzo esa puerta no sé, porque no se veía absolutamente nada. Pero cuando la gente dijo que había niños dentro, entré y cuando fue bajando un poco la nube de polvo, empecé a ver cadáveres en el suelo. Chicos jóvenes con muros encima, todo el edificio se había caído, sobre todo el primer piso. Del primer piso quedaba un trocito abierto y empecé a ver algunas manitas que me decían: ayúdeme, socorro, ayúdeme, sáqueme de aquí. Había 7 o 8 manitas que asomaban por allí, que las veía que salían, pero imposible sacar por allí personas, era imposible. Solamente había lugar para una manita. Y había una señora también que estaba totalmente con un muro encima, las piernas cubiertas por el muro, que también me levantaba los brazos, me pedía ayuda. Cuando vi cómo tenía las piernas pensé, esto es imposible, no puedo sacarla de ahí. Me pidió que le cortara las piernas para sacarla de allí. Le dije que no podía, que eso no lo podía hacer. Los niños me seguían llamando, me llamaban que les ayudara. Me acerqué, pero un nuevo temblor volvió a sacudirme, salí corriendo porque tenía miedo que todo el resto cayera sobre mí. Entonces me alejé, cuando calmó el temblor me volví a acercar a ellos para decirle que estaba con ellos. Otro temblor volvió a sacudir la tierra. Me volví a separar porque yo estaba muerta de miedo y entonces todo cayó sobre los niños. Bueno, antes habíamos podido sacar a una niña muy delgadita. La habíamos conseguido estirar, pero la siguiente me dijo: yo soy más gordita, yo no puedo pasar por ese agujero. Cuando ya el segundo temblor ya todo cayó sobre ella y ya no pudimos sacar más. Fui a buscar el coche para meter a los heridos que pudiéramos. Cogí el coche, me vine hasta aquí, por la puerta de ahí detrás, y me empezaron a llenar el coche de heridos, piernas rotas, brazos heridos con las cabezas abiertas. Quise llevármelos a no sé dónde, porque fue un poco... No sabía dónde ir, todo estaba cortado. Cuando empecé a ver las calles, todo destruido, la gente muerta por los suelos, heridos por todas partes, yo pensé, esto es el fin del mundo, esto. Por la magnitud de lo que estaba viendo, pensé que esto era demasiado grande, demasiado grande. Y cuando veía a la gente llamando a Jesús, Jesús, sálvanos, sálvanos, yo pensé lo mismo, digo, Dios mío, no nos abandones, salva a tu pueblo, sálvanos. Esto es demasiado, esto es demasiado. Yo no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Vivian no estaba conmigo. La chica que vivía con nosotras estaba en la universidad y la sacaron debajo de los escombros. Por un momento me vi sola, perdida, impotente.
con una impotencia que no podía hacer más que mirar al cielo y decir, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Y lo mismo que muchos pensamos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tremendamente religioso. Es un pueblo que naturalmente viven dependientes de Dios, totalmente pendientes y dependientes de Dios. Todo está en manos de Dios. Antes del terremoto ya podía decir que eran así, pero después del terremoto ha sido un acercamiento más hondo a Dios, porque cuando lo han perdido todo, lo único que les queda es Dios. Cuando han perdido familia, hogar, sus negocios, sus comercios, su medio de vida, todo, solamente les queda Dios, y es lo único que les da fuerza para vivir. A mí me costó aceptar que después del terremoto fueran capaces de decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias, Señor, por... Pues no sé por qué, pero decían gracias. Yo al principio me rebelaba, me daba... ¿Cómo pueden decir esto? ¿Cómo pueden decir cuando lo han perdido todo? Yo creo que en eso yo he aprendido a que tienen su razón para decir gracias, Señor. Y es esa razón que les da motivos para seguir viviendo y para creer que Dios es más grande que ellos, que Dios sabe todas las cosas, Él sabe los motivos y que algún día lo van a entender. No necesitan entenderlo ahora. Quizá es conformismo pasivo, o quizá es la única manera de sobrevivir a esto. Pero es una fe que les mantiene la sonrisa, que les mantiene las ganas de vivir, que les mantiene la fuerza para seguir trabajando, la cual yo no tuve. Después estuve trabajando 1 mes y medio después del terremoto, pero yo tuve que salir y me fui a Estados Unidos a pedir ayuda porque no podía más, pero era demasiado. Y ellos han seguido trabajando y han seguido luchando y han seguido su vida y han intentado hacer la vida lo más normal posible para sobrevivir a esto, lo cual para mí es increíble. Evidentemente están tristes porque ellos mismos dicen, ya no tenemos país, lo hemos perdido todo, es que no hay país, porque no hay gobierno, no hay ni las mínimas infraestructuras, lo hemos perdido todo, están tristes. Pero a veces cuando sonríen me parece una maravilla que sean capaces todavía de sonreír, de luchar, de trabajar, de hacer como si nada, de enseguida volver a poner sus puestos de trabajo y seguir haciendo como si la vida continúa. La vida continúa, están heridos profundamente, pero la vida continúa y tienen que seguir. Y eso es magnífico, ¿no? Nosotros necesitamos psicólogos para salir adelante y ellos necesitan a Dios, nada más. Necesitan a Dios, saber que Dios está con ellos, saber que Dios les protege, que Él tiene la última palabra, que Él sabrá por qué pasan las cosas. No hacen más preguntas, siguen viviendo y adelante, la vida continúa. Yo he necesitado mucho tiempo para entender eso y he necesitado ayuda, he necesitado hasta psicólogos para entender eso, ¿no? Porque creo que mi fe no es tan fuerte y creo que me la mantienen ellos y creo que me la han dado ellos y me la transmiten. Y yo ahora mi oración me emociona, me emociono en la oración cuando les veo rezar y pienso todo lo que estoy aprendiendo de ellos. Las preguntas que me hacían en esta situación es ¿por qué estoy yo viva? ¿Por qué he salido ilesa? ¿Por qué por todos los sitios por los que pasé por la mañana y parte de la tarde
se han caído y el único sitio el único sitio que se ha mantenido en pie es mi casa, donde estaba yo. Esto será siempre un misterio. Y gente con la que estuve por la mañana murió, gente con la que estuve una hora antes comiendo también murió. Y yo sencillamente porque tenía una clase de español y estaba en mi casa, pues sobreviví. Para mí es qué sentido ahora tiene mi vida, y no tiene sentido si no es para estar con este pueblo. No digo ni ayudar porque no sirve de nada, pero para estar con este pueblo que me han ayudado a mí, que yo creo que me han dado la fe, que era muy débil, me la han fortalecido, y es lo único que me pregunto. ¿Por qué yo no? Entonces, como no tengo respuesta, al menos mi respuesta tiene que ser: no puedo vivir si no es para estar con los que sufren, estar de su parte.